Disturbios en Francia y amenaza nuclear en Ucrania. ¿Qué está pasando en Europa? Veamos, si tenemos una capacidad de contexto, una capacidad para centrarse y una responsabilidad acerca de las cosas, si además tenemos siempre presente el cuaternario o ámbitos, ¿cuál es el panorama a día de hoy? Los disturbios en Francia. ¿Cuál es el contexto? Tenemos un país en el que se han desarrollado auténticos guetos durante décadas. Estos guetos son de mayoría musulmana y conservan parcialmente su tradición y cultura, es decir, tienen cierta coherencia y afinidad. Además tienen a mucha gente joven. En el siguiente nivel de contexto tenemos un país organizado sobre la base puramente moderna de la Revolución Francesa, es decir, es un país que se basa en los valores europeos. ¿Qué conexión o comunicación hay entre esto y los guetos? Ninguna. Se suponía que el sistema educativo y las instituciones de la República solucionarían esto. El sistema educativo no es más que puro lavado cerebral, pero una sociedad con un mínimo de coherencia y afinidad no sucumbirá con un simple lavado cerebral. Esta sociedad del gueto tiene vínculos familiares funcionales. Es decir, a través de la pervivencia de su tradición, sus familiares no son funcionarios del Estado como ocurre fuera del gueto, o al menos no tanto. Esto no es así solo en Francia, sino en toda Europa. La Europa que un día fue cristiana se ha convertido, en el nivel familiar, en un auténtico funcionariado encubierto del Estado. ¿Podía ser de otro modo? Cuando la tradición desaparece, ¿cómo se solucionan los vínculos rotos a nivel familiar? La respuesta la tenemos delante de los ojos. Violencia doméstica, se habla de ella, pero nadie se pregunta de dónde viene. Ruptura cultural familiar. La cultura de la familia es la cultura que se transmite mediante los medios de comunicación, etc. ¿Cuál acaba siendo el resultado final? Pues que la familia pasa a ser un cuerpo del Estado. Pero no es percibido como algo tierno, lugar de refugio, de consejo, no, es percibido como la policía, un cuerpo represivo dentro de un contexto desalmado. Así pues, los jóvenes del gueto y los jóvenes de la República no son tan diferentes. Simplemente, los segundos están más eficazmente sometidos al aparato institucional de los valores europeos. Pero la frustración está ahí, la falta de futuro, el rencor y como resultado de todo ello la haine, el odio. ¿El odio a qué o a quién? No se sabe, porque no se percibe ningún contexto. El contexto es el caos, no hay nada en que centrarse. El centrarse es la diversión, es decir, su antónimo. Y la responsabilidad, aquello que el vídeo anterior veíamos vinculado a la alegría, no es más que pura euforia. Cualquier cosa eufórica y emocionante cubre el hueco. Quizá por eso el simpático Macron dijo que los disturbios son debidos a las redes sociales y los videojuegos. Quizá por eso el diario L'Équipe, diario deportivo, anunciaba hoy que los jugadores de fútbol piden que no haya más violencia. Interesante, ¿verdad? Así es como perciben los ciudadanos de la República y familiares funcionarios a sus propios hijos. Los ven con el móvil, con cara de emoción y después ven que van a la calle a quemar cosas. ¿Conclusión? La culpa es de lo que le ponen a mi hijo en el móvil y acto seguido exigirán más represión estatal y más control de la privacidad. Y Macron y sus jefes encantados. Esto es Europa, amigos. Un colosal campo de concentración donde nada es lo que parece. Los chicos del gueto aparecen más organizados porque simplemente tienen más coherencia y afinidad entre ellos. Y esto es debido a que todavía conservan algo de su tradición. Pero también están del otro lado. Fuera del gueto está la República, que es percibida como el enemigo y foco de su odio, el cual a su vez viene de la incapacidad de comprender el tremendo lío en el que les han metido sus propios padres. Por un lado, están atrapados en el gueto. Por el otro, atrapados en el monstruoso aparato de valores europeos que representa la República. Es un cóctel explosivo. Los diseñadores de la República buscan controlar y utilizar esta tremenda fuerza. ¿Por qué lo decimos? Porque si lo piensan, no se ha tomado ninguna medida que vaya en otra dirección que la confrontación. Entendámoslo de una vez, el proyecto europeo es una monstruosidad que no ofrece ningún orden, es decir, contexto auténtico. Ningún punto de apoyo para centrarse en un contexto definido, y ninguna alegría o esperanza genuina en la que basar un auténtico proyecto de vida. Vayamos al ámbito que vayamos, no encontramos más que explotación de un modo u otro. Una desvinculación total del aspecto económico del cosmos, introduciendo a los jóvenes en una distópica sociedad postindustrial absolutamente desvinculada de cualquier clase de base o fundamento económico.
No conocen la verdadera base de la economía, la naturaleza, solo la jungla de asfalto y hormigón. En el ámbito gestante, el de la familia, ¿qué encuentran los jóvenes más que familiares funcionarios? ¿Cuáles son los valores que se les inculcan? ¿Obedecer al Estado en todo? ¿Poner toda la fe y esperanza y caridad en el Estado? ¿Acaso no es esto cierto? No es popular decirlo, pero es cierto y lo saben. ¿Y cuáles son los valores de ese Estado al que son entregados los jóvenes? Esto nos lleva al ámbito de la política. Hace falta decir que esos valores convierten a esos jóvenes en simples celdillas de una gran colmena cuya finalidad es la grotesca y monstruosa Agenda del año 30. Y llegamos a la cultura, el ámbito joven por excelencia. ¿Qué tenemos ahí? Una auténtica cultura, o culto más exactamente, al nihilismo. El sentido de la vida es que no tiene sentido. ¿Y por qué los jóvenes habrían de pensar de otro modo? Lo hemos expuesto aquí. Todo lo que han visto en sus vidas, todo lo que se les inculca es un puro sinsentido, pero se les inculca este sinsentido con toda la solemnidad de las instituciones. En un contexto de magnificencia, la mejor época posible, la cima de la evolución. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que un chaval de 17 años sometido a lo que hemos descrito aquí haga algo diferente de lo que hace? Esto nos lleva a la otra noticia que circula insistentemente estos días. Larry Johnson se atreve a decirlo. Un avión diseñado para hacer mediciones de radioactividad llegó a Europa ayer. Y esto en medio de un contexto de operación psicológica alrededor de la central de Zaporozhye. Hay que entender las cosas en contexto. El proyecto del que hablamos antes está en peligro porque la guerra está perdida. Y no se podía perder. Lo dijimos aquí durante meses. Occidente jamás aceptará un arreglo porque necesita extorsionar y someter al resto del mundo. ¿Por qué? Lo hemos expuesto más atrás. ¿Cómo se mantiene una monstruosidad como la descrita antes, sin ingentes cantidades de recursos? El proyecto europeo no tiene sentido y nunca lo tuvo. Simplemente forma parte de un plan mayor que es aún más disparatado y demencial, pues está regido por gente que ha entendido la pirámide al revés. Es un narciso totalmente identificado al reflejo en el agua y arrastrarán consigo a todo el mundo que no comprenda esto. La única escapatoria a esta locura es volver a la tradición, poner la pirámide del derecho, como hemos hecho aquí. Esa es la base sobre la cual, quizá algún día, vuelva a haber una auténtica civilización. Lo que está ocurriendo en Francia o en Ucrania son los desórdenes asociados a, por un lado, el resquebrajamiento del loco proyecto de la modernidad y, por el otro, a la tozuda negativa de ese engendro a detenerse. Estos jóvenes destructivos son la representación visible de los auténticos males que ellos ni sospechan, pero que condicionan y dirigen por completo sus vidas. Estamos viviendo un momento largamente profetizado en el que las consecuencias de aquel pecado original de la escritura llegan a su punto culminante, dejando solo disponible para aquel capaz de elegir un estanque de fuego o un nuevo paraíso. Pero no se equivoquen, no habrá ningún término medio. Como dice la escritura, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no.